Esta carta revelará un secreto guardado durante casi 90 años. Y por favor, nunca dejes que caiga en manos equivocadas. Lo que estás a punto de descubrir cambió la vida de una mujer para siempre. Destrozó las apariencias de una familia respetable y demostró que el amor verdadero no siempre tiene el final que esperamos. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal para seguir apoyándonos e incentivándonos a escribir historias como esta, historias reales que merecen ser contadas. Ahora sí, dejemos que las palabras olvidadas cobren vida nuevamente. Fue en 1938, en la ciudad de Xalapa, México, cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo era Elena Margarita Villarreal de Espinosa, esposa del señor Rodrigo Espinosa, comerciante próspero y hombre de negocios respetado en toda la región. Tenía 28 años, una casa colonial de 3 pisos con balcones de hierro forjado, sirvientes que atendían cada uno de mis caprichos, vestidos importados de Europa, y un vacío en el pecho que ninguna joya podía llenar. Mi vida era una sucesión interminable de té, con las esposas de otros comerciantes, misas dominicales donde rezábamos por mantener las apariencias, y noches solitarias esperando a un marido que prefería sus libros de contabilidad a mi compañía. Rodrigo tenía 48 años cuando nos casamos. Yo acababa de cumplir 21. Nuestro matrimonio no fue una decisión mía. Fue un arreglo entre mi padre, quien debía dinero, y un hombre que necesitaba una esposa joven para consolidar su posición social. Así funcionaban las cosas entonces. Así siguen funcionando en muchos lugares, aunque ahora lo disfracen con palabras más amables. Los primeros años fueron tolerables. Aprendí a sonreír en los momentos correctos, a asentir cuando las señoras mayores hablaban de virtud y obediencia, a caminar con la espalda recta y la mirada baja. Aprendí a ser invisible en mi propia casa, a existir sin ocupar espacio, a respirar sin hacer ruido, pero algo dentro de mí seguía vivo, algo que se negaba a apagarse por completo. Leía a escondidas libros que Rodrigo consideraba inapropiados para mujeres, poesía francesa que hablaba de pasiones prohibidas, novelas que describían mundos donde las mujeres elegían su propio destino. Cada página era un acto de rebeldía silenciosa, cada palabra leída era una pequeña victoria contra las cadenas doradas que me aprisionaban. Fue en la primavera de 1937, cuando Miguel Ángel Reyes llegó a nuestra casa. Necesitábamos un nuevo jardinero porque el anterior había fallecido de pulmonía durante el invierno. Miguel tenía 32 años, era viudo desde hacía 4, y venía recomendado por el padre Sebastián de la parroquia del pueblo vecino. Era un hombre callado, de manos ásperas y mirada serena que hablaba poco pero observaba todo. Los primeros meses apenas cruzamos palabra. Él trabajaba en el jardín desde el amanecer hasta media tarde. Yo lo veía desde la ventana de mi habitación mientras fingía bordar o leer las cartas de mi hermana que vivía en la capital. Pero algo en la forma en que él cuidaba las plantas, con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y curtidas, me llamaba la atención. Trataba cada rosa como si fuera única, cada hoja como si importara. Nunca había visto a un hombre tratar algo con tanta ternura. Un día de julio, cuando el calor era insoportable y Rodrigo había viajado a Veracruz por negocios, bajé al jardín más temprano que de costumbre. Miguel estaba podando los rosales blancos cerca de la fuente central. «Buenos días, don Miguel», le dije con la formalidad que se esperaba de mí. Él se quitó el sombrero de paja y respondió con una inclinación de cabeza. «Buenos días, señora Espinosa. Sus rosas blancas están hermosas este año». Él sonrió apenas, una sonrisa pequeña que iluminó su rostro cansado. «Las rosas responden al cuidado, señora, como todo lo que tiene vida. Necesitan agua, sol, pero sobre todo necesitan que alguien las mire de verdad, que vea cuando están tristes o enfermas». Esas palabras se quedaron conmigo todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había mirado de verdad? ¿Que alguien había notado si estaba triste o enferma? En mi mundo las mujeres como yo éramos parte del decorado, tan ornamentales e ignoradas como las mismas rosas del jardín. Las conversaciones comenzaron de forma inocente, como todo lo peligroso comienza. Yo bajaba al jardín con la excusa de seleccionar flores para el altar de la capilla familiar. Miguel siempre estaba dispuesto a ayudar, a explicarme cuáles estaban en su mejor momento, cuáles necesitaban unos días más. Hablábamos del clima, de las plantas, de trivialidades que no comprometían a ninguno de los dos. Pero poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Descubrí que Miguel había estado casado con una mujer llamada Lucía,
que murió de fiebre después de dar a luz a un bebé, que no sobrevivió la noche. Descubrí que sabía leer y escribir, algo poco común para alguien de su clase, porque un sacerdote lo había instruido durante su infancia. Descubrí que leía poesía, que conocía versos de Sor Juana Inés de la Cruz y de poetas españoles que yo creía que solo la gente educada conocía. Y él descubrió que yo estaba profundamente sola, atrapada en una vida que nunca elegí, casada con un hombre que me veía como una posesión más entre sus muchas propiedades. ¿Alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien? ¿Esa sensación de reconocer un alma que de alguna manera ya conocías? Deja un like si esto te ha pasado, porque lo que sentí con Miguel fue exactamente eso. No fue un flechazo dramático como en las novelas románticas. No hubo música celestial ni declaraciones apasionadas. Fue algo mucho más peligroso. Fue comprensión mutua. Fue verse reflejado en otra persona. Fue sentir que alguien finalmente entendía las palabras que nunca te atreviste a pronunciar. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que la simple atracción física. Los meses pasaron y nuestra amistad se profundizó en las sombras del jardín. Yo comencé a levantarme más temprano, antes de que el resto de la casa despertara, para tener esos minutos preciosos de conversación sin testigos. Hablábamos de libros, de sueños que nunca se cumplirían, de vidas que pudimos haber tenido en circunstancias diferentes. Miguel me prestaba libros que conseguía con el padre Sebastián. Yo le prestaba los míos escondidos en la biblioteca que Rodrigo nunca visitaba. Leíamos los mismos pasajes y luego los comentábamos al día siguiente, como dos estudiantes compartiendo secretos académicos. Pero no éramos estudiantes, éramos dos personas adultas jugando con fuego, en un mundo que no perdonaba ese tipo de transgresiones. Un mundo donde la diferencia de clase era un abismo insalvable, y donde una mujer casada que hablaba demasiado con el jardinero podía perderlo todo. Fue en octubre cuando todo cambió. Había llovido toda la noche y el jardín estaba cubierto de pétalos caídos y hojas mojadas. Salí temprano con mi chal porque el aire era fresco y húmedo. Miguel estaba recogiendo las ramas que el viento había tirado. Me acerqué para ayudarlo, y cuando ambos nos agachamos para levantar la misma rama, nuestras manos se tocaron. Fue un roce accidental, nada más, pero la electricidad que recorrió mi cuerpo en ese instante fue más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido en todos mis años de matrimonio. Él retiró su mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Perdone, señora. No fue mi intención». Lo miré a los ojos y por primera vez no bajé la mirada como me habían enseñado. No hay nada que perdonar, don Miguel. Nada en absoluto. El silencio que siguió estuvo cargado de todo lo que no podíamos decir, de todo lo que no debíamos sentir. Y en ese momento ambos supimos que habíamos cruzado una línea invisible pero real, una línea que separaba la amistad inocente de algo mucho más peligroso. Los días siguientes fueron una tortura. Yo trataba de evitarlo, de no bajar al jardín, de mantener la distancia que la cordura exigía, pero era como pedirle a los pulmones que dejaran de respirar, como ordenarle al corazón que dejara de latir. Necesitaba verlo, necesitaba escuchar su voz, necesitaba esos momentos robados donde podía ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. Y él, según supe después, sentía exactamente lo mismo. La tensión entre nosotros era palpable. Cualquiera que nos viera juntos lo habría notado. Y alguien lo notó. Gertrudis, la costurera que venía a la casa 2 veces por semana para arreglar ropa y hacer vestidos nuevos, tenía ojos de águila y lengua de víbora. Había estado en nuestra casa durante 10 años. Había visto pasar sirvientes y empleados y conocía cada rincón, cada secreto, cada debilidad de sus habitantes. Comencé a notar sus miradas cuando yo mencionaba que iba al jardín. Comencé a sentir su presencia cerca de las ventanas que daban al patio cuando yo estaba afuera. Un día me dijo con falsa dulzura mientras ajustaba el dobladillo de un vestido nuevo: «Señora, he notado que usted pasa mucho tiempo supervisando el trabajo del jardinero. Es admirable su dedicación a que la casa luzca perfecta. Pero las malas lenguas del vecindario son crueles, y a veces malinterpretan la amabilidad. Sería una pena que corrieran rumores que mancharan su reputación impecable». El mensaje era claro. Me estaban vigilando, me estaban advirtiendo. Pero en lugar de asustarme y hacer que me alejara, esa advertencia solo hizo que me diera cuenta de cuán real era lo que estaba sintiendo. Si había peligro de rumores era porque había algo que rumor. Y por primera vez en mi vida no me importó. Esa noche, acostada en mi cama mientras Rodrigo roncaba a mi lado después de llegar de uno de sus viajes,
Tomé una decisión. No podía seguir viviendo una mentira. No podía seguir fingiendo que mi corazón no latía más fuerte cada vez que veía a Miguel. No podía seguir siendo la esposa perfecta, la estatua decorativa en la casa del comerciante próspero. Algo tenía que cambiar, aunque eso significara perderlo todo. Porque ¿de qué servía tener todo si no tenías nada que realmente importara? ¿De qué servía una jaula de oro si seguía siendo una jaula? Comenta Sim si alguna vez has sentido esto. Esa necesidad de romper con todo para ser finalmente libre. Comenta Now si nunca has estado en esta situación. Quiero saber si me entiendes o si estoy sola en esto. 2 semanas después, Miguel hizo algo que cambió todo para siempre. Encontré un papel doblado escondido entre las macetas de geranios que yo cuidaba personalmente en el balcón de mi habitación. Lo abrí con manos temblorosas, mirando hacia atrás para asegurarme de que nadie me veía. La caligrafía era sencilla pero clara. Decía: Señora Elena, perdone mi atrevimiento al escribirle esto. Sé que no tengo derecho. Sé que estoy cruzando todos los límites que la decencia impone, pero si no lo digo ahora, moriré con estas palabras atrapadas en mi garganta. Usted ha traído luz a mis días oscuros. En su compañía he vuelto a sentir que la vida vale la pena. No espero nada de usted. No tengo nada que ofrecer excepto un corazón que late solo por usted. Si esta carta la ofende, quémela y nunca más volveré a faltarle el respeto. Pero si hay aunque sea una pequeña parte de usted que siente lo mismo, déjeme saberlo de alguna manera. Su servidor siempre, Miguel. Leí esa carta 20 veces esa noche. La escondí dentro de mi libro de oraciones, el único lugar donde sabía que nadie buscaría. Rodrigo nunca había abierto un libro religioso en su vida. La piedad era asunto de mujeres según él. Durante 3 días no supe qué hacer. La parte racional de mi cerebro me gritaba que destruyera esa carta, que despidiera a Miguel inmediatamente, que volviera a la seguridad de mi vida predecible y vacía. Pero mi corazón, ese órgano rebelde que había permanecido dormido durante 7 años, tenía otros planes. El 4.º día, tomé una hoja de mi diario personal y escribí mi respuesta. Fue breve, fue cuidadosa, pero fue honesta. Miguel, yo también siento lo mismo. No sé qué significa esto ni qué podemos hacer al respecto, pero no puedo seguir fingiendo que no existe. Dejé el papel en el mismo lugar donde había encontrado el suyo. Así comenzó nuestra correspondencia secreta. Nos escribíamos cartas que escondíamos en lugares que solo nosotros conocíamos. Dentro de libros en la biblioteca, entre las herramientas del cobertizo del jardín, debajo de piedras específicas cerca de la fuente. Eran cartas cuidadosas al principio, pero fueron volviéndose más atrevidas, más íntimas, más desesperadas. Miguel escribía sobre sus sueños de una vida diferente, de un lugar donde las clases sociales no importaran, donde 2 personas pudieran estar juntas simplemente porque se amaban. Yo escribía sobre la prisión invisible en la que vivía, sobre los años perdidos en un matrimonio sin amor, sobre el miedo de llegar a los 40 sin haber vivido realmente ni un solo día. Y con cada carta intercambiada, con cada palabra escrita, nos hundíamos más profundo en un amor imposible que ambos sabíamos terminaría destruyéndonos. ¿Cómo pides perdón a Dios por el único momento de felicidad verdadera que has conocido? ¿Cómo te arrepientes de algo que finalmente te hace sentir vivo? Esas eran las preguntas que me hacía cada noche mientras fingía rezar en mi habitación. El libro de oraciones se había convertido en mi cómplice, guardando entre sus páginas sagradas el secreto más profano de mi vida. Cada carta de Miguel era una blasfemia contra todo lo que me habían enseñado, y al mismo tiempo, era lo más puro y verdadero que había conocido. El amor, descubrí, no pide permiso ni consulta las reglas sociales. Simplemente existe, feroz e imparable, sin importar cuánto intentes negarlo o sofocarlo. Los meses pasaron y nuestra comunicación se volvió más audaz. Ya no eran solo cartas, eran encuentros brevísimos en el jardín antes del amanecer, conversaciones susurradas detrás de los setos de laurel, miradas que duraban más de lo prudente cuando nos cruzábamos en presencia de otros. Miguel comenzó a hablar de planes, de la posibilidad de empezar de nuevo en un lugar lejano. Había oído de un pueblo costero donde nadie nos conocería, donde podríamos vivir como 2 personas comunes, sin el peso de las expectativas sociales. Era un sueño imposible, lo sabíamos. ¿Con qué dinero viviríamos? ¿Cómo sobreviviría yo, una mujer acostumbrada al lujo en la pobreza que sería nuestro destino? ¿Y qué pasaría cuando nos encontraran? Porque eventualmente lo harían.
Rodrigo no era un hombre que perdonara ofensas, y yo escapando con el jardinero sería la ofensa suprema. Pero el amor hace que los imposibles parezcan alcanzables. Comenzamos a trazar planes en serio. Miguel ahorraría cada centavo de su salario durante 6 meses. Yo vendería discretamente algunas joyas que Rodrigo me había regalado y que nunca supervisaba, porque eran demasiado insignificantes para su atención. Con ese dinero podríamos llegar al puerto, tomar un barco más al sur, perdernos en alguna ciudad grande donde 2 desconocidos más no llamarían la atención. Era arriesgado, era aterrador, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba eligiendo mi propio camino. Por primera vez, yo era la autora de mi propia historia en lugar de ser un personaje secundario en la historia de otro. Si esta historia te está atrapando, apóyanos con un super thanks para que podamos seguir rescatando historias olvidadas como esta. Historias reales de personas reales, que se atrevieron a desafiar su destino. Fue en diciembre de 1937, cuando todo comenzó a complicarse de verdad. Rodrigo empezó a pasar más tiempo en casa. Sus viajes se volvieron menos frecuentes porque estaba negociando la compra de una hacienda cafetalera y necesitaba estar presente para las reuniones con abogados y notarios. Eso significaba que nuestros encuentros en el jardín se volvieron prácticamente imposibles. Miguel y yo apenas podíamos cruzar miradas sin levantar sospechas. Las cartas se volvieron nuestra única forma de comunicación, pero incluso eso se había vuelto más arriesgado. Gertrudis parecía estar en todas partes, sus ojos siempre vigilantes, su presencia constante como una sombra amenazante. Yo sabía que estaba esperando el momento perfecto para revelar lo que sospechaba, esperando juntar suficientes pruebas para destruirme por completo. Una tarde de enero, mientras tomaba té con las esposas de otros comerciantes en la sala principal, escuché a una de ellas comentar sobre una mujer del pueblo vecino que había sido sorprendida en una situación comprometedora con un empleado de su marido. La mujer había sido expulsada de su casa sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Su familia la había repudiado, y ahora vivía en la miseria absoluta, rechazada por todos. Las señoras hablaban de ella con desprecio, con esa crueldad refinada que solo las mujeres respetables pueden ejercer. Es lo que se merece, decían. Una mujer sin honor no merece nada. Esas palabras me helaron la sangre. Ese sería mi destino si nos descubrían. Yo no tendría a dónde ir, ninguna familia que me recibiera, ningún medio para sobrevivir. Pero incluso sabiendo eso, incluso viendo claramente el abismo al que me dirigía, no podía detenerme. El corazón no entiende de consecuencias. Esa noche, acostada en la oscuridad, tomé una decisión final. Le escribí a Miguel que necesitábamos acelerar nuestros planes. No podíamos esperar 6 meses. Teníamos que irnos antes de que fuera demasiado tarde, antes de que nos descubrieran y perdiera incluso la oportunidad de escapar. Le propuse que nos fuéramos en la próxima luna nueva, cuando la oscuridad nos favorecería. Yo juntaría todo el dinero que pudiera, vendería lo que fuera necesario. Él tendría que confiar en que podríamos sobrevivir con lo que lleváramos. Era un plan desesperado, improvisado, con 1000 posibilidades de fracasar, pero era el único plan que teníamos. Dejé la carta en nuestro lugar secreto y esperé su respuesta con el corazón en la garganta. 2 días después encontré su respuesta. Era más corta que de costumbre y su tono me preocupó. «Elena», escribió, «tengo miedo de lo que te estoy pidiendo que sacrifiques. Tú has conocido comodidad toda tu vida. Has tenido sirvientes, vestidos hermosos, comida abundante. Yo solo puedo ofrecerte incertidumbre, trabajo duro y probablemente hambre. ¿Estás verdaderamente preparada para eso? ¿Puedes dejar atrás todo lo que conoces sin arrepentirte después? No quiero ser la causa de tu ruina. Si luego vas a lamentar tu decisión, piénsalo bien, amor mío. Una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás». Su preocupación me conmovió, pero también me frustró. ¿Acaso no entendía que todo el oro del mundo no valía nada si tu alma estaba muerta? Le respondí esa misma noche con palabras que salieron directamente de lo más profundo de mi ser. «Miguel», le escribí, «he pasado 28 años viviendo la vida que otros eligieron para mí. 28 años siendo la hija obediente, la esposa sumisa, la señora respetable que sonríe y asiente, y nunca contradice. 28 años en una jaula tan cómoda, que casi olvido que era una jaula. Pero ahora que he probado lo que es sentirme viva, lo que es ser vista de verdad por alguien, no puedo volver a fingir. Prefiero vivir un año siendo yo misma que 50 años más,
siendo la estatua decorativa en la casa de Rodrigo. Prefiero comer tortillas contigo que banquetes sola. Prefiero dormir en el suelo a tu lado que en sábanas de seda sin ti. No me pidas que sea prudente ahora que finalmente he encontrado el coraje para ser libre. Nos vamos en la próxima luna nueva. Prepárate. No voy a cambiar de opinión. Pasé las siguientes 2 semanas en un estado de ansiedad constante. Cada ruido me sobresaltaba. Cada mirada de Rodrigo me parecía sospechosa. Cada comentario de Gertrudis me sonaba como una amenaza velada. Comencé a vender discretamente algunas de mis joyas menos vistosas a un comerciante en el mercado, que no hacía preguntas. Junté casi 200 pesos, una cantidad ridícula considerando lo que necesitaríamos, pero era todo lo que podía conseguir sin levantar alarmas. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial, ropa sencilla que pudiera pasar desapercibida, algunos documentos personales, una fotografía de mi madre que había muerto cuando yo tenía 15 años. La escondí en el fondo de mi armario, detrás de vestidos que ya no usaba. Todo estaba listo. Solo faltaba esperar la fecha acordada. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. 3 días antes de la luna nueva, Rodrigo llegó a casa más temprano que de costumbre. Yo estaba en mi habitación, releyendo una de las cartas de Miguel que debería haber quemado hacía semanas. Estaba tan absorta en las palabras escritas en ese papel que no escuché sus pasos en el pasillo. Cuando la puerta se abrió, apenas tuve tiempo de esconder la carta dentro del libro de oraciones que siempre mantenía en mi mesa de noche. Elena, dijo con voz extrañamente suave, necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo. ¿Había descubierto algo? Gertrudis había cumplido finalmente su amenaza implícita. Me obligué a mantener la compostura, a mostrar la expresión de curiosidad educada que había perfeccionado durante años de matrimonio. Por supuesto, Rodrigo. ¿Sucede algo? Se sentó en el sillón junto a la ventana y me estudió con una mirada que no pude descifrar. He notado que has estado diferente últimamente, dijo. Más distante, más distraída. Al principio pensé que tal vez estabas enferma, pero la señora Gertrudis me ha sugerido otra posibilidad. Dice que has estado pasando mucho tiempo en el jardín, supervisando el trabajo del nuevo jardinero con una atención que le parece inapropiada. Ahí estaba, la acusación velada. La trampa preparada. Podía negarlo todo. Podía fingir indignación. Podía actuar como la esposa ofendida por semejante insinuación. Pero estaba cansada de actuar. Estaba cansada de mentir. Así que decidí decir una verdad a medias. Rodrigo, respondí con voz firme. Miguel es un hombre educado con quien puedo mantener conversaciones interesantes. Algo que tú y yo no hemos hecho en años. Si eso te parece inapropiado, entonces tal vez deberías preguntarte por qué tu esposa busca compañía intelectual en el jardinero. Su rostro se endureció. Vi la ira brillar en sus ojos, pero la controló con el mismo dominio con el que controlaba sus negocios. Cuidado, Elena, dijo con voz peligrosamente baja. Estás hablando de cosas que no entiendes. Un hombre tiene responsabilidades, obligaciones, que van más allá de entretener a su esposa con charlas triviales. Te he dado todo lo que una mujer podría desear. Casa, ropa, posición social. Si eso no es suficiente para ti, el problema está en tu corazón desagradecido, no en mis deficiencias como esposo. Me levanté de la silla donde estaba sentada, sintiendo una rabia que había reprimido durante demasiado tiempo. Me has dado cosas, Rodrigo, objetos, posesiones, pero nunca me has dado lo único que realmente importa. Nunca me has visto como una persona. Para ti soy solo otra de tus propiedades. Algo que exhibes en sociedad y guardas en tu casa como guardas tus libros de contabilidad. No me conoces. Nunca te has molestado en conocerme. El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de resentimientos no expresados. Rodrigo se levantó lentamente, su altura imponente, su presencia intimidante. Muy bien, dijo finalmente. Veo que esta conversación no llevará a ninguna parte productiva. Pero escúchame bien, voy a despedir al jardinero mañana mismo. Y tú, Elena, vas a recordar quién eres y cuál es tu lugar en esta casa. Las fantasías románticas son para las criadas y las mujeres sin educación. Tú eres una Espinosa ahora, y los Espinosa no se degradan con los empleados. ¿Entendido? No respondí. No podía hablar sin gritar o llorar, y ninguna de esas opciones me parecía aceptable en ese momento. Él tomó mi silencio como asentimiento y salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. En cuanto se fue, saqué el libro de oraciones con manos temblorosas.
Tenía que advertir a Miguel inmediatamente. No podíamos esperar 3 días más. Teníamos que irnos esa misma noche o perderíamos nuestra oportunidad para siempre. Escribí rápidamente en un pedazo de papel: Miguel, Rodrigo sabe. Te va a despedir mañana. Tenemos que irnos esta noche. Estaré en el jardín a las 2 de la madrugada. Por favor, estate ahí. Elena. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio, hasta que escuché los ronquidos de Rodrigo desde su habitación contigua a la mía, y entonces me deslicé descalza por los pasillos oscuros. Bajé al jardín usando la escalera de servicio, evitando los escalones que crujían. La noche era fría y sin luna, perfecta para nuestros propósitos si Miguel recibía mi mensaje a tiempo. Dejé el papel en nuestro lugar secreto y volví a mi habitación sin ser detectada. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé acostada en la oscuridad escuchando el reloj dar las horas una tras otra. A la 1 de la madrugada me levanté y me vestí con la ropa más sencilla que tenía. Un vestido gris sin adornos que usaba para trabajar en el jardín. Tomé la pequeña maleta que había preparado y esperé. A las 2 menos 10, cuando estaba segura de que todos en la casa dormían profundamente, abrí la puerta de mi habitación con infinito cuidado. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajé las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Cada sombra parecía esconder un testigo. Cada crujido de la madera antigua sonaba como una alarma. Pero llegué al jardín sin encontrar a nadie. Miguel estaba ahí, esperando junto a la fuente como habíamos acordado tantas veces en nuestras cartas. Llevaba una mochila pequeña en la espalda, y su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror al verme. Elena, susurró, ¿estás segura de esto? Una vez que salgamos por esa puerta no habrá vuelta atrás. Rodrigo te buscará, tu familia te repudiará. Serás una mujer arruinada en la sociedad. Lo sé, respondí, tomando su mano por primera vez sin miedo a ser vista. Y prefiero ser una mujer arruinada pero libre, que una esposa respetable pero muerta por dentro. Vámonos. Ahora. Caminamos hacia la puerta trasera del jardín, esa que daba a un callejón poco transitado. Miguel tenía la llave porque era parte de sus responsabilidades cerrar todas las entradas por la noche. La abrió con manos temblorosas y me hizo pasar primero. Estábamos a punto de cerrar la puerta detrás de nosotros, cuando una voz nos detuvo en seco. ¿A dónde creen que van? Era Gertrudis, emergiendo de las sombras como un fantasma vengativo. Había estado esperando, vigilando probablemente durante semanas. Su rostro mostraba una satisfacción maliciosa que me heló la sangre. Señora Espinosa, debería darle vergüenza. Huyendo en medio de la noche como una ladrona con el jardinero. ¿Qué dirá su esposo cuando se entere? ¿Qué dirá toda la ciudad? Intenté mantener la calma aunque sentía que mi mundo se desmoronaba. Gertrudis, por favor. No digas nada. Déjanos ir, y nunca tendrás que volver a vernos. Ella soltó una risa amarga. ¿Y perder la oportunidad de ver cómo el señor Espinosa castiga esta traición? Oh no, señora. Esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. Miguel dio un paso adelante colocándose entre Gertrudis y yo. Por favor, señora. Nosotros no le hemos hecho nada. Solo queremos una oportunidad de ser felices. Déjenos ir y le prometo que nunca más sabrá de nosotros. Gertrudis lo miró con desprecio. Tú, infeliz, te atreves a hablarme. Tú que has corrompido a una mujer casada, que has abusado de la confianza de tu patrón. Mereces la cárcel por seducción. Y créeme que voy a asegurarme de que termines ahí. Se dio vuelta para correr hacia la casa, para despertar a Rodrigo y a todos los sirvientes. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todos los años de sumisión, de silencio, de tragarse palabras y sentimientos, explotaron en un instante de furia pura. Corrí detrás de ella y la tomé del brazo, haciéndola girar para enfrentarme. Escúchame bien, Gertrudis, le dije con una voz que no reconocí como mía. Toda tu vida has servido en casas ajenas, cosiendo ropa para mujeres que te tratan como si fueras invisible, sobreviviendo de las migajas que otros te arrojan. Y en lugar de tener compasión por alguien que también está atrapada, eliges la crueldad. Eliges destruir a otros para sentirte poderosa por un momento. Pero ¿sabes qué? Tu vida seguirá siendo igual de miserable después de delatarnos. Seguirás siendo la costurera amargada que nadie recuerda cuando no está presente. Seguirás muriendo lentamente en tu soledad, mientras finges que la virtud te mantiene caliente por las noches. Así que adelante, corre a despertar a Rodrigo. Destruye lo único bueno que he tenido en mi vida. Pero pregúntate si eso realmente mejorará tu existencia vacía. Ella me miró con ojos llenos de odio pero también
por un breve instante con algo que podría haber sido reconocimiento, porque ambas éramos mujeres atrapadas en un mundo que no nos ofrecía opciones reales. La diferencia era que yo había encontrado el coraje para escapar de mi jaula, y ella había elegido quedarse en la suya, convirtiendo su amargura en arma contra otras. Comenta si alguna vez has tenido que enfrentar a alguien que quería destruir tu felicidad. Comenta si entiendes esa rabia que viene de años de ser invisible. Necesito saber que no estoy sola en esto. Por un momento, Gertrudis pareció dudar. Vi su mano aflojarse. Vi su determinación vacilar, pero entonces endureció su expresión y se soltó de mi agarre. «Es demasiado tarde para palabras bonitas, señora Espinosa», dijo con voz fría. «Ya tomé mi decisión». Y corrió hacia la casa gritando el nombre de Rodrigo a todo pulmón. Miguel me tomó de la mano. «Tenemos que irnos. Ahora». Corrimos por el callejón mientras detrás de nosotros escuchábamos voces alzadas, puertas abriéndose, el caos despertando. Corrimos sin mirar atrás, mis zapatos golpeando las piedras irregulares, mi maleta golpeando contra mi pierna. No teníamos plan ahora, solo la urgencia de alejarnos lo más posible antes de que Rodrigo organizara una búsqueda. Llegamos a la calle principal, cuando escuché mi nombre gritado en la distancia. Era la voz de Rodrigo, furiosa y terrible. «Elena. Elena, regresa ahora mismo. No puedes escapar de mí. Te encontraré donde quiera que vayas. Eres mi esposa y me perteneces». Esas palabras que resumían todo lo que había estado mal en nuestro matrimonio, me dieron las fuerzas para seguir corriendo. Yo no era su posesión. Yo no era de nadie excepto de mí misma. Miguel y yo llegamos a la plaza principal, donde ocasionalmente pasaban carretas hacia otros pueblos. No había nadie a esa hora. Solo nosotros dos respirando agitadamente, mirándonos en la oscuridad casi total. «¿Y ahora qué?», pregunté. No teníamos transporte, teníamos poco dinero y pronto habría hombres buscándonos por toda la ciudad. Miguel me abrazó fuerte. «Ahora caminamos», dijo. «Caminamos hasta que amanezca, y entonces encontraremos la manera de llegar al próximo pueblo». Comenzamos a caminar por las calles vacías de Xalapa, alejándonos del centro, dirigiéndonos hacia el camino que llevaba a los pueblos del sur. Cada paso que dábamos era una mezcla de terror y euforia. Terror porque sabíamos que nos estaban buscando, que en cualquier momento podríamos ser alcanzados. Euforia porque por primera vez en mi vida estaba eligiendo mi propio camino. Estaba caminando hacia algo en lugar de escapar de todo. Miguel llevaba mi maleta además de su propia mochila. Yo intenté protestar, pero él insistió. «Necesitas guardar tus fuerzas, Elena. Tenemos un camino largo por delante». Caminamos durante horas en la oscuridad, tropezando con piedras, manchándonos con el lodo del camino. Mis zapatos finos diseñados para salones y no para travesías nocturnas, comenzaron a desgastarse y lastimar mis pies. Pero no me quejé. Había elegido esto y aceptaría las consecuencias. Cuando amaneció estábamos a varias leguas de Xalapa, escondidos detrás de un grupo de árboles cerca del camino. Podíamos ver a lo lejos el humo de las chimeneas del próximo pueblo. Miguel compartió conmigo un pedazo de pan que había traído en su mochila y agua de su cantimplora. Comimos en silencio, exhaustos pero conscientes de que no podíamos detenernos mucho tiempo. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Miguel después de unos minutos. «Rodrigo habrá enviado mensajeros a todos los pueblos cercanos. Nuestra única oportunidad es llegar a una ciudad grande, donde podamos perdernos entre la multitud». Asentí, aunque cada músculo de mi cuerpo protestaba ante la idea de seguir caminando. Había pasado de una vida de comodidad absoluta a ser una fugitiva en menos de 12 horas. Pero cuando Miguel tomó mi mano y me miró con esos ojos llenos de preocupación y amor, supe que había tomado la decisión correcta. Pasamos los siguientes 3 días moviéndonos de pueblo en pueblo, siempre manteniéndonos alejados de las plazas principales, donde las noticias viajaban rápido. Miguel preguntaba por trabajo temporal en las afueras, cargando sacos en los mercados o ayudando en los campos, cualquier cosa que nos diera unas monedas para comer. Yo, que nunca había trabajado un día en mi vida, aprendí a lavar ropa ajena en los ríos junto a otras mujeres que no hacían preguntas. Mis manos se llenaron de ampollas y callos. Mis vestidos se mancharon de barro y sudor. Por las noches dormíamos donde podíamos, a veces bajo los árboles, a veces en graneros abandonados. Era duro. Era agotador, pero había algo profundamente liberador en esa simplicidad. No tenía que fingir ser alguien que no era. No tenía que medir cada palabra y cada gesto. Podía simplemente ser Elena,
una mujer enamorada tratando de construir una nueva vida. Fue durante esos días cuando Miguel me contó más sobre su pasado. Me habló de Lucía, su primera esposa, de cómo se habían conocido cuando ambos eran adolescentes trabajando en la misma hacienda. Me contó sobre los 3 años que estuvieron casados, sobre el embarazo que los llenó de esperanza, y el parto que terminó llevándose tanto a su esposa como a su hijo. Me describió los 4 años de soledad que siguieron, trabajando de sol a sol para no tener que pensar en lo que había perdido. Y me confesó que cuando me conoció a mí, por primera vez desde la muerte de Lucía, había vuelto a sentir que la vida tenía sentido. Tus palabras me recordaron que todavía podía sentir, dijo. Tu risa me hizo recordar que todavía había belleza en el mundo. No fue amor a primera vista, Elena. Fue algo más lento, más profundo. Fue reconocer en ti un alma gemela que también estaba atrapada en una vida que no había elegido. Yo le conté sobre mi infancia, sobre una madre cariñosa que murió demasiado pronto y un padre que me vio solo como una inversión económica. Le hablé de los sueños que tenía de niña, de viajar por el mundo, de estudiar literatura, de escribir historias, sueños que fueron aplastados sistemáticamente cada vez que los expresaba en voz alta. Las niñas decentes no viajan solas, me decían. Las mujeres educadas no necesitan más educación que saber administrar un hogar. La escritura es un pasatiempo aceptable, pero nunca una vocación seria. Fui moldeada para ser la esposa perfecta de algún hombre importante, y cumplí ese rol a la perfección hasta que ya no pude seguir fingiendo. Miguel escuchaba todo con atención, sin juzgar, sin interrumpir, y cuando terminaba de hablar me abrazaba y me decía que ahora podía ser quien yo quisiera ser, que nuestro futuro, aunque incierto, era nuestro para escribirlo como quisiéramos. En el 4.º día de nuestra fuga, mientras cruzábamos un pequeño pueblo llamado Coatepec, escuchamos conversaciones que nos helaron la sangre. 2 hombres en la entrada de una cantina hablaban sobre una mujer de la alta sociedad de Xalapa que había huido con un empleado. El marido estaba ofreciendo una recompensa considerable por información que llevara a su captura. La mujer era descrita como traidora, inmoral, una vergüenza para su familia. El jardinero era acusado de seducción y robo, aunque Miguel nunca había robado nada. Nos miramos con terror apenas contenido. La red se estaba cerrando alrededor nuestro. No podíamos seguir moviéndonos a pie. Éramos demasiado lentos, demasiado visibles. Necesitábamos un plan diferente. Esa noche, escondidos en un establo a las afueras del pueblo, tuvimos nuestra primera discusión seria. Miguel estaba angustiado, de una manera que no había visto antes. Elena, esto es mi culpa, dijo con voz quebrada. Te he arruinado la vida. Deberías volver con Rodrigo. Decirle que te obligué, que te amenacé. Él podría perdonarte si pones toda la culpa en mí. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Volver? Después de todo lo que hemos pasado, después de haber probado la libertad aunque sea por unos días, prefiero morir en este establo que volver a esa jaula dorada. Pero él no se dejaba convencer. Mírate, Elena. Tus manos están llenas de heridas. Has perdido peso. Duermes en el suelo. Esto no es vida para alguien como tú. Yo puedo sobrevivir en la pobreza porque nací en ella, pero tú mereces más. Esas palabras me enfurecieron de una manera que no esperaba. Alguien como yo, repetí con voz temblorosa. ¿Y quién soy yo, Miguel? ¿Una muñeca frágil que se rompe sin sus lujos? ¿Una señorita delicada que no puede soportar un poco de trabajo duro? Te equivocas. Toda mi vida fui más fuerte de lo que nadie me dio crédito. Sobreviví años en un matrimonio sin amor. Sonreí en cenas mientras por dentro me moría. Fingí ser feliz día tras día hasta perfeccionar el engaño. Si pude sobrevivir eso, puedo sobrevivir cualquier cosa. Así que no vuelvas a sugerirme que regrese, no sin insultarme profundamente. El silencio que siguió fue pesado. Miguel me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Tienes razón, dijo finalmente. Perdóname. A veces olvido que la fortaleza viene en muchas formas. Nos abrazamos en la oscuridad del establo, rodeados del olor a heno y animales, y en ese momento sentí más paz que en todos los años en mi mansión de Xalapa. Esto es real, pensé. Esto es vida de verdad, con toda su dificultad y toda su belleza cruda. Al día siguiente tomamos una decisión que cambiaría todo. Miguel había oído de un sacerdote en un pueblo lejano que ayudaba a personas en situaciones difíciles. El padre Sebastián, el mismo que le había enseñado a leer cuando era niño. Tal vez él podría ayudarnos, darnos refugio temporal mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. Era arriesgado viajar hasta allá,
pero nos estábamos quedando sin opciones. Conseguimos que un comerciante que viajaba en esa dirección nos llevara en su carreta a cambio de las últimas monedas que nos quedaban. Íbamos escondidos entre sacos de grano, apretados en un espacio diminuto, respirando con dificultad. El viaje duró todo el día y parte de la noche. Cuando finalmente llegamos al pueblo donde vivía el padre Sebastián, estábamos cubiertos de polvo, y apenas podíamos movernos de tanto tiempo en la misma posición. Miguel preguntó por la iglesia y caminamos hasta ella bajo la luz de la luna. Era una construcción pequeña y humilde, muy diferente a la gran catedral de Xalapa. Tocamos a la puerta de la casa parroquial y esperamos con el corazón en la garganta. Un hombre mayor abrió, llevaba sotana gastada y tenía el rostro más amable que había visto en días. «Miguel, hijo», dijo el padre Sebastián con sorpresa genuina. «Qué alegría verte. Pero por tu aspecto veo que no es una visita social. Pasen, pasen. Vamos a hablar». Dentro de la modesta casa del padre, nos sentamos en sillas de madera mientras él preparaba té caliente. Miguel le contó toda nuestra historia sin omitir detalles. Le habló de nuestro amor imposible, de la fuga, de la búsqueda que Rodrigo había organizado. El padre Sebastián escuchó todo sin interrumpir, su expresión seria pero no condenatoria. Cuando Miguel terminó de hablar, el sacerdote se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente se dirigió a mí. «Señora Elena», dijo con voz suave, «¿entiende usted las consecuencias de lo que ha hecho? En los ojos de la Iglesia y de la ley, sigue siendo la esposa de Rodrigo Espinosa. No puede casarse con Miguel. No puede tener una vida normal con él. Será vista como una adúltera, como una mujer caída. Sus hijos, si los tiene, serán considerados ilegítimos. ¿Está preparada para vivir con ese estigma el resto de su vida?» Miré al padre Sebastián directamente a los ojos. «Padre», respondí, «he vivido 28 años siguiendo todas las reglas. Fui la hija perfecta, la esposa perfecta, la señora respetable perfecta. Y estaba muerta por dentro. Ahora por primera vez me siento viva. Si el precio de esa vida es el estigma social, lo pagaré gustosa. Prefiero ser una adúltera feliz que una esposa respetable pero miserable. Dios me perdonará o no, eso ya no está en mis manos. Pero no puedo seguir viviendo una mentira solo porque la sociedad lo considera correcto». El padre Sebastián asintió lentamente, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. «Hija», dijo, «no estoy aquí para juzgarte. Mi trabajo es ayudar a las almas en necesidad. Y claramente ustedes dos necesitan ayuda». Se volvió hacia Miguel. «Pueden quedarse aquí unos días mientras deciden qué hacer. Pero no puedo esconderlos indefinidamente. Rodrigo Espinosa es un hombre poderoso, y eventualmente buscará incluso aquí». Pasamos 5 días en la casa del padre Sebastián. Fueron días de reflexión profunda y conversaciones difíciles. El padre nos ayudó a pensar con claridad sobre nuestras opciones. Podíamos intentar llegar al puerto y tomar un barco hacia el sur, comenzar de nuevo en algún país donde nadie nos conociera. Podíamos mudarnos a alguna ciudad grande de México, donde fuera más fácil perdernos en el anonimato. O podíamos separarnos, cada uno siguiendo su propio camino para protegernos mutuamente de más persecución. Esta última opción era impensable para mí, pero Miguel la consideraba seriamente. «No quiero ser la razón de tu destrucción completa», me decía cada noche. «Si nos separamos ahora, todavía tienes una oportunidad de reconstruir algo de tu vida anterior». Pero yo no quería nada de mi vida anterior. Quería construir algo completamente nuevo, aunque fuera desde cero. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas cuando descubrí algo que cambiaría todo. Llevaba días sintiéndome extraña, con náuseas por las mañanas que atribuía al estrés y la mala alimentación de las últimas semanas. Pero cuando no me llegó mi periodo, algo que siempre había sido regular como un reloj, comencé a sospechar. Le confesé mis sospechas a la señora Carmela, una mujer mayor que ayudaba al padre Sebastián con las tareas de la casa. Ella me examinó con la experiencia de quien había asistido docenas de partos en el pueblo y confirmó lo que temía y esperaba al mismo tiempo. «Estás embarazada, hija», dijo con una sonrisa. «Tal vez de 2 meses». La noticia me dejó paralizada. ¿Embarazada? ¿Ahora? ¿En medio de esta situación imposible? Pero lo que más me aterraba era otra pregunta. ¿De quién era el hijo? Miguel y yo nunca habíamos consumado nuestra relación. A pesar de todo nuestro amor, a pesar de las cartas apasionadas y los encuentros secretos, nunca habíamos cruzado esa línea física. Yo seguía siendo técnicamente fiel a mi marido en el sentido físico, aunque mi corazón había abandonado ese matrimonio hacía meses.
lo que significaba que si estaba embarazada, el hijo era de Rodrigo, de una de esas noches obligatorias en las que cumplía con mis deberes maritales sin sentir nada, pensando en cualquier cosa menos en lo que estaba sucediendo. La ironía era cruel. Estaba escapando de Rodrigo, pero llevaba una parte de él creciendo dentro de mí. Cuando le conté a Miguel, vi el dolor cruzar su rostro, pero después de un momento tomó mis manos entre las suyas. «Elena», dijo con voz firme, «no importa de quién sea biológicamente ese bebé. Si tú me aceptas, yo lo criaré como mío. Le daré mi apellido, mi amor, todo lo que pueda ofrecerle. Ese niño será nuestro, de los dos». Sus palabras me hicieron llorar por primera vez desde que habíamos huido. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado, por la complejidad imposible de nuestra situación. Pero también lloré de alivio porque este hombre extraordinario estaba dispuesto a amar no solo a mí, sino también al hijo de otro hombre. Eso era amor verdadero, no el tipo que se proclama en ceremonias elegantes, sino el que se demuestra en momentos difíciles, cuando sería mucho más fácil alejarse. El padre Sebastián, cuando se enteró de mi embarazo, nos dio su consejo final. «Tienen que irse lo más lejos posible», dijo. «Con un bebé en camino, Rodrigo tendrá aún más razones para buscarlos. Ese hijo es legalmente suyo. Puede reclamarlo. Tienen que estar donde él nunca pueda encontrarlos. Les daré dinero de las limosnas de la iglesia, suficiente para llegar al puerto. Allá tomen el primer barco que salga. No importa hacia dónde vaya. Comiencen de nuevo donde nadie conozca su historia. Al sexto día nos preparamos para partir. El padre Sebastián nos dio 100 pesos de los fondos de la iglesia, ropa limpia y simple que no llamaría la atención, y bendiciones para nuestro viaje. También nos dio algo más valioso: documentos falsos que identificaban a Miguel como Miguel Reyes viudo y a mí como su esposa Elena Reyes. Con esos papeles podríamos viajar sin levantar sospechas. Podríamos comenzar una nueva vida con identidades nuevas. «Que Dios los guíe y los proteja», dijo abrazándonos, «y que encuentren la paz que buscan, aunque el camino sea difícil». Nos fuimos al amanecer, caminando hacia la estación de diligencias que nos llevaría al puerto de Veracruz. Yo llevaba una mano sobre mi vientre todavía plano, pensando en la nueva vida que crecía allí. Un bebé que sería criado en la libertad aunque naciera de la prisión. Un bebé que tendría padres que se amaban de verdad, aunque no compartieran sangre. El viaje al puerto tomó 2 días. Cuando finalmente vimos el océano por primera vez en mi vida, me quedé sin aliento. Era vasto, infinito, lleno de posibilidades. Miguel me abrazó desde atrás, sus manos descansando sobre las mías en mi vientre. «Este es nuestro nuevo comienzo», susurró. «Nuestro hijo nacerá en libertad. Y tú, mi amor, finalmente podrás ser quien realmente eres». Caminamos por el puerto preguntando por barcos. Había uno que partía al día siguiente hacia Costa Rica. El capitán necesitaba pasajeros, y no hizo muchas preguntas cuando le mostramos nuestros documentos y pagamos el pasaje. Pasamos nuestra última noche en México, en una posada humilde cerca del puerto. Acostados en una cama estrecha, abrazados en la oscuridad, hablamos sobre el futuro, sobre cómo sería criar a un hijo juntos, sobre los trabajos que Miguel podría conseguir, sobre la posibilidad de que yo finalmente pudiera escribir las historias que siempre había querido contar. Pero también hablamos del pasado que dejábamos atrás, de la familia que nunca volvería a ver, de la posición social que había perdido para siempre, del hijo que crecería sin conocer su verdadero padre biológico. «¿Crees que alguna vez se lo diremos?», pregunté. «¿Al bebé? ¿Que Rodrigo es su padre y no tú?». Miguel pensó por un largo momento. «Creo que mereces saber la verdad cuando sea lo suficientemente grande para entenderla», respondió. «Pero también mereces saber que el amor no viene de la sangre, sino de la elección. Yo elegí amarlo antes de que naciera. Elegí ser su padre. Eso es más real que cualquier lazo biológico». A la mañana siguiente subimos al barco con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Era un barco mercante que transportaba café, y también algunos pasajeros que podían pagar un pasaje modesto. Nos asignaron un camarote pequeño en la cubierta inferior, apenas un cuarto con 2 literas y un lavabo. Pero era nuestro. Por primera vez teníamos un espacio que era solo nuestro, sin miradas vigilantes, sin susurros de juicio. Mientras el barco se alejaba del puerto, me quedé en cubierta viendo cómo la costa de México se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente. Era el final de una vida y el comienzo de otra. Me sentía como si estuviera muriendo y naciendo al mismo tiempo. Miguel se paró a mi lado,
tomando mi mano sin esconderse. Ya no teníamos que fingir que éramos patrón y empleado. Podíamos ser simplemente dos personas que se amaban. El viaje duró 12 días. Fueron días de enfermedad para mí, porque las náuseas del embarazo se combinaban con el mareo del mar. Miguel me cuidó con una ternura que me hacía llorar. Me traía galletas secas que conseguía en la cocina del barco. Me sostenía el cabello cuando vomitaba. Me leía en voz alta por las noches para distraerme del malestar. Los otros pasajeros nos observaban con curiosidad, pero nadie hacía preguntas. Éramos solo otra pareja joven buscando fortuna en tierras nuevas. Una historia común en esos tiempos. Yo pasaba las horas en cubierta cuando me sentía mejor, mirando el océano infinito y pensando en todo lo que había dejado atrás. Pensaba en mi padre, preguntándome si se habría enterado del escándalo, si me habría maldecido o simplemente borrado mi existencia de su memoria. Pensaba en las amigas superficiales de los tés de la tarde, imaginando sus conversaciones escandalizadas sobre mi caída. Pensaba incluso en Rodrigo, en su furia y su humillación pública. Pero lo que más pensaba era en quién sería yo ahora. Toda mi vida había sido definida por mi relación con los hombres en mi vida. Era la hija de mi padre, la esposa de Rodrigo, la señora de tal casa. ¿Quién era Elena Reyes, esta nueva persona que estaba inventando? Podía ser quien yo quisiera, o simplemente había cambiado una jaula por otra. Miguel notó mi inquietud una tarde, mientras estábamos sentados en cubierta viendo la puesta de sol. ¿En qué piensas, amor?, preguntó. ¿En quién voy a ser ahora?, respondí. He pasado toda mi vida siendo lo que otros esperaban de mí. Ahora que finalmente soy libre, no estoy segura de saber cómo ser yo misma. Él sonrió, esa sonrisa suave que tanto amaba. Entonces tenemos el resto de nuestras vidas para descubrirlo juntos. No tienes que tener todas las respuestas ahora, solo tienes que ser honesta contigo misma cada día y ver a dónde te lleva eso. Sus palabras me dieron paz. No tenía que transformarme inmediatamente en una persona completamente nueva. Podía simplemente ir. Llegamos a Costa Rica en abril de 1938. El puerto de Limón era bullicioso y caótico, lleno de idiomas diferentes y caras de todas partes del mundo. Bajamos del barco con nuestras pocas pertenencias y nos adentramos en un país que no conocíamos, donde nadie nos conocía. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Miguel consiguió trabajo casi inmediatamente en una plantación de banano. El trabajo era duro, de sol a sol bajo un calor húmedo que me recordaba a Xalapa pero más intenso. Yo encontré trabajo cosiendo en un taller pequeño, donde una mujer italiana contrataba a cualquiera que supiera usar aguja e hilo. El dueño del taller, una señora Martinelli, era una mujer práctica que no hacía preguntas sobre el pasado de nadie. Si podías hacer el trabajo, tenías el empleo. Así de simple. Alquilamos una habitación en una casa de huéspedes modesta. Era un cuarto pequeño con paredes delgadas, un colchón duro y una ventana que daba a un callejón ruidoso. Pero era nuestro. Los primeros meses fueron difíciles de maneras que no había anticipado. No era solo la pobreza, aunque eso era bastante duro. Era la sensación constante de estar fuera de lugar, de no pertenecer a ningún lado. Yo no encajaba con las otras mujeres en el taller de costura. Ellas eran trabajadoras que habían conocido el trabajo físico toda su vida. Yo era una señora caída, que apenas estaba aprendiendo a sobrevivir con mis propias manos. Mi acento mexicano me marcaba como extranjera. Mi manera de hablar delataba una educación que no correspondía con mi situación actual. Las otras mujeres me miraban con desconfianza, preguntándose qué historia escondía. Y tenían razón en sospechar. Yo era una mentira ambulante. Una mujer casada haciéndose pasar por esposa de otro hombre. Una señora pretendiendo ser una trabajadora común. Pero poco a poco, a medida que mis manos se curtían con el trabajo y mi estómago crecía con el bebé, comencé a ganarme su respeto. Demostraba que podía coser tan bien como cualquiera de ellas, que no me quejaba cuando el trabajo era difícil. Miguel también enfrentaba sus propios desafíos. El trabajo en la plantación era brutal, mucho peor que el trabajo tranquilo de jardinería que había hecho en Xalapa. Llegaba a casa cada noche agotado, con las manos sangrando, la espalda dolorida, pero nunca se quejaba. Nunca me echaba en cara que estábamos en esta situación por mí, por mi necesidad de escapar. Solo me abrazaba y me decía que todo valdría la pena cuando naciera el bebé. Yo me sentía culpable viéndolo sufrir así, sabiendo que sin mí él podría haber tenido una vida más fácil. Pero cuando le expresaba estos sentimientos, él me silenciaba con un beso. Elena, decía, antes de ti yo estaba sobreviviendo, no viviendo.
Ahora, aunque el trabajo es duro y el dinero escaso, estoy viviendo de verdad, estoy amando de verdad. No cambiaría esto por nada. Y yo le creía porque veía la verdad en sus ojos cada vez que me miraba, cada vez que ponía su mano sobre mi vientre creciente y hablaba con el bebé que aún no había nacido. En agosto, comenzaron las complicaciones del embarazo. Yo había asumido que, siendo joven y sana, el embarazo sería relativamente fácil, pero mi cuerpo, acostumbrado a años de vida sedentaria y repentinamente sometido a trabajo físico duro, protestaba. Empecé a tener dolores que la partera local dijo que eran normales, pero que a mí me aterraban. Comencé a sangrar levemente, algo que la partera dijo que requería reposo absoluto. Tuve que dejar el trabajo en el taller de costura. Eso significaba que dependíamos completamente del salario de Miguel, que apenas alcanzaba para comida básica y alquiler. Pasaba mis días acostada en nuestra habitación, sintiéndome inútil y asustada. ¿Y si perdía al bebé? ¿Y si todas las decisiones que había tomado terminaban en tragedia? Miguel me traía flores silvestres que recogía en el camino a casa, pequeños gestos de amor que me recordaban por qué habíamos arriesgado todo. Este bebé va a nacer sano y fuerte, me decía cada noche, porque está hecho de amor y determinación, las dos fuerzas más poderosas del universo. Septiembre llegó con lluvias torrenciales que inundaban las calles y hacían que nuestra habitación se sintiera como una cueva húmeda. Mi vientre estaba enorme ahora. El bebé se movía constantemente, recordándome su presencia con cada patada. La partera venía a visitarme una vez por semana, revisando mi progreso, asegurándose de que todo iba bien. Es un bebé grande, decía. Vas a tener un parto difícil, pero eres fuerte. Lo lograrás. Yo no me sentía fuerte. Me sentía asustada y pequeña, extrañando a mi madre que había muerto tantos años atrás. Deseaba tener a alguien de mi familia conmigo, aunque sabía que eso era imposible. Mi familia me había borrado de su existencia en el momento en que huí con Miguel. Para ellos yo estaba muerta. Era más fácil llorar a una hija muerta que admitir que tenían una hija viva que había elegido el escándalo sobre la respetabilidad. Si esta historia te ha tocado profundamente, apóyanos con un super thanks para que podamos seguir contando historias verdaderas de personas que se atrevieron a desafiar su destino. Las contracciones comenzaron una noche de octubre, justo cuando se cumplía un año desde aquella primera conversación profunda con Miguel en el jardín de Xalapa. Era como si el universo estuviera marcando el círculo completo de nuestra historia. Miguel corrió a buscar a la partera mientras yo me aferraba al marco de la cama, sintiendo oleadas de dolor como nunca había experimentado. La señora Martinelli del taller de costura, que vivía en la misma casa de huéspedes, subió a acompañarme hasta que llegara la partera. Ella había tenido 5 hijos y conocía bien el proceso. Respira, niña, me decía con su acento italiano marcado. El dolor es temporal, pero tu hijo será para siempre. Solo sigue respirando. El parto duró 16 horas. Fueron las horas más largas y más intensas de mi vida. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría, que moriría como había muerto Lucía, la primera esposa de Miguel, pero cada vez que sentía que me rendía, miraba la cara de Miguel sentado junto a mí, sosteniendo mi mano, y encontré finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar nuestra pequeña habitación, el bebé nació. Era un niño, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada al mundo con gritos poderosos. La partera lo limpió y lo puso en mis brazos. Era perfecto, pequeño pero perfecto, con una mata de cabello negro y ojos que todavía no decidían qué color serían. Miguel lloró cuando lo cargó por primera vez, lágrimas silenciosas rodando por su rostro curtido. Nuestro hijo, dijo con voz quebrada. Nuestro hermoso hijo. Y en ese momento dejó de importar quién era el padre biológico. Este bebé era de los dos, criado en amor en lugar de obligación, nacido en libertad en lugar de en una jaula dorada. Lo llamamos Sebastián, en honor al padre que nos había ayudado cuando más lo necesitábamos. Sebastián Miguel Reyes. Un niño con un nombre nuevo para una vida nueva. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Aprendí a ser madre sin sirvientes que hicieran el trabajo por mí, sin nanas que cargaran al bebé cuando lloraba. Era agotador y hermoso al mismo tiempo. Miguel era un padre atento, levantándose conmigo en las noches cuando Sebastián lloraba, cambiando pañales sin quejarse, cantándole canciones de cuna que su propia madre le había cantado. Verlo con el bebé me enamoraba de él más profundamente cada día. Este era el tipo de hombre que yo quería que Sebastián se convirtiera. Alguien que amaba sin condiciones, que trabajaba sin quejarse,
Quedaba sin esperar nada a cambio. Volví al taller de costura cuando Sebastián tenía 3 meses, llevándolo conmigo porque no podíamos pagar a alguien que lo cuidara. La señora Martinelli, cuyo corazón era más suave de lo que su exterior áspero sugería, me permitió poner una cuna improvisada en un rincón del taller. Trabajaba cosiendo mientras vigilaba a mi hijo, alimentándolo cuando tenía hambre, meciéndolo cuando lloraba. La vida era dura, pero había algo profundamente satisfactorio en ella. Cada peso que ganábamos era resultado de nuestro propio esfuerzo, no del trabajo de otros o de matrimonios arreglados. Cada comida en nuestra mesa, aunque simple, sabía mejor porque la habíamos ganado con honestidad. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era genuinamente nuestro. Y más importante, teníamos amor. Amor verdadero que se demostraba en acciones diarias, en sacrificios silenciosos, en momentos robados de ternura en medio de días agotadores. Era el tipo de amor sobre el que había leído en libros, pero nunca pensé que experimentaría en mi propia vida. A veces, cuando Sebastián dormía y Miguel descansaba después de un día brutal en la plantación, me sentaba en la única silla de nuestra habitación y escribía. Había comenzado a llevar un diario, escribiendo nuestra historia para que algún día, cuando Sebastián fuera lo suficientemente grande, pudiera entender las decisiones que habíamos tomado y por qué las habíamos tomado. Escribía sobre Xalapa, sobre la vida que había dejado atrás, sobre Rodrigo y el matrimonio sin amor. Escribía sobre Miguel y cómo nuestro amor había florecido en el jardín como las rosas que él cuidaba con tanta dedicación. Escribía sobre la fuga, sobre los días de terror y euforia, sobre el viaje en barco y nuestra llegada a Costa Rica. Y escribía sobre el presente, sobre esta vida difícil pero auténtica que estábamos construyendo juntos. Estas páginas se convirtieron en mi confesión, mi testimonio, mi manera de procesar todo lo que había vivido en tan poco tiempo. Un día pensaba, alguien leerá esto y entenderá que el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles, que la libertad tiene un precio alto pero vale cada centavo, que ser fiel a uno mismo es más importante que ser fiel a las expectativas de otros. Guardaba estas páginas en mi libro de oraciones, el único objeto de mi vida anterior que había traído conmigo. El libro estaba gastado ahora, manchado de lágrimas y uso constante. Ya no lo usaba para rezar en el sentido tradicional, pero era mi conexión con algo más grande que yo misma. Pasaron los meses, y luego los años. Sebastián creció de bebé a niño curioso, que llenaba nuestra pequeña habitación con risas y preguntas interminables. Miguel progresó en su trabajo, eventualmente convirtiéndose en supervisor en la plantación, lo que significaba un salario ligeramente mejor y trabajo menos físicamente demandante. Yo me convertí en la costurera más solicitada en el taller de la señora Martinelli, conocida por mi trabajo detallado y mi ojo para el diseño. Eventualmente pudimos mudarnos a una casa pequeña, solo 2 habitaciones pero con un jardín diminuto donde Miguel plantó rosas. Por supuesto, rosas blancas como las que habíamos cuidado juntos en otra vida. Hicimos amigos, otros inmigrantes y locales que nos aceptaron sin preguntar demasiado sobre nuestro pasado. Nos convertimos en parte de la comunidad, contribuyendo a la vida del vecindario, ayudando a otros que llegaban sin nada como nosotros habíamos llegado. La señora Martinelli se convirtió en la abuela no oficial de Sebastián, llenándolo de dulces italianos y historias de la vieja Italia. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca dejé de preguntarme qué había pasado en Xalapa después de nuestra fuga. Había oído rumores ocasionales a través de otros mexicanos que llegaban a Costa Rica. Rumores de que Rodrigo había intentado buscarme durante meses, ofreciendo recompensas cada vez más grandes. Rumores de que eventualmente había declarado que yo estaba muerta, que había sucumbido a alguna enfermedad durante la fuga. Era más fácil para él ser viudo que divorciado o abandonado. Más fácil mantener su reputación intacta si su esposa había muerto trágicamente en lugar de haberlo dejado por otro hombre. Me preguntaba si realmente creía que estaba muerta, o si simplemente había elegido creerlo porque era conveniente. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se cuestionaba qué había hecho mal para que yo prefiriera la incertidumbre sobre la seguridad que él ofrecía. Probablemente no. Hombres como Rodrigo rara vez se cuestionaban a sí mismos. Era más fácil culpar a otros, culparme a mí por ser débil, culpar a Miguel por seducirme. Cuando Sebastián cumplió 5 años, decidí que era hora de contarle una versión simplificada de nuestra historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que nuestra familia era diferente,
que habíamos tenido que luchar por estar juntos. Una noche, después de que Miguel lo acostara con una historia de aventuras, me senté al borde de su cama. Sebastián, le dije, quiero contarte algo importante sobre mamá y papá. Él me miró con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban tanto a Miguel. Le conté una versión editada, sobre una mujer que estaba atrapada en una vida que no quería y un hombre bueno que la ayudó a ser libre, sobre cómo tuvieron que viajar muy lejos para estar juntos, sobre cómo a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Él escuchó con atención, procesando la información con la seriedad que solo los niños pueden tener. «¿Entonces ustedes son valientes?», preguntó finalmente. Sonreí tocando su mejilla suave. «Tratamos de serlo», respondí. «Todos los días tratamos de ser lo suficientemente valientes para elegir el amor sobre el miedo». Los años siguientes trajeron una estabilidad que nunca había experimentado antes. No era la estabilidad de la riqueza o del estatus social, sino algo más profundo y real. Era la estabilidad de saber que cada día me despertaba siendo yo misma, no una versión editada diseñada para complacer a otros. Era la estabilidad de un amor que se profundizaba con cada desafío superado juntos, no el amor superficial de un matrimonio de conveniencia. Miguel y yo nos convertimos en verdaderos compañeros de vida, no solo en el nombre sino en cada acción diaria. Tomábamos decisiones juntos, compartíamos el peso de las responsabilidades, nos apoyábamos en momentos difíciles. Era el tipo de matrimonio que yo había soñado cuando era joven e ingenua, antes de aprender que la mayoría de los matrimonios en mi clase social eran transacciones comerciales disfrazadas de romance. Sebastián creció siendo un niño brillante y curioso. A diferencia de mí, que había sido educada para ser ornamental y obediente, a él le enseñamos a cuestionar, a pensar por sí mismo, a perseguir sus propios sueños sin importar lo que la sociedad esperara. Miguel le enseñaba sobre las plantas y la naturaleza, sobre el valor del trabajo honesto y la dignidad de ganarse la vida con las propias manos. Yo le enseñaba a leer y escribir, compartiendo con él mi amor por los libros y las historias. A los 8 años leía mejor que muchos adultos, devorando cada libro que podíamos conseguir prestado de la pequeña biblioteca del pueblo. Le encantaban especialmente las historias de aventuras, de personas que desafiaban las probabilidades y creaban sus propios destinos. Nunca le dijimos explícitamente que esas historias eran como la nuestra, pero creo que lo entendía a su manera. Cuando Sebastián cumplió 10 años, algo sucedió que cambió nuestra vida nuevamente. Un día llegó al taller de costura un hombre mexicano, comerciante que viajaba por Centroamérica comprando y vendiendo mercancías. La señora Martinelli lo envió a hablar conmigo porque necesitaba que alguien le arreglara un traje, y ella sabía que yo hacía el mejor trabajo con ropa de hombre. Mientras tomaba sus medidas y discutíamos los arreglos necesarios, comenzamos a conversar en español. Ese placer simple de hablar en tu idioma nativo con alguien, después de años de hablar principalmente en español, mezclado con otros idiomas. Le pregunté de qué parte de México era. «De Veracruz», respondió. «Pero viajo mucho por toda la región. Estuve en Xalapa hace unos meses». Mi corazón se detuvo. Hacía más de 10 años que no escuchaba noticias directas de mi ciudad natal. «¿Cómo está Xalapa?», pregunté tratando de sonar casual. «Próspera como siempre», respondió. «Aunque hubo un escándalo grande hace años que la gente todavía comenta ocasionalmente. No debería haberlo preguntado. Debería haber cambiado de tema, mantenerme a salvo en mi anonimato. Pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia». «¿Qué tipo de escándalo?», pregunté. El hombre se encogió de hombros. «Una mujer de la alta sociedad que huyó con el jardinero de su marido hace más de 10 años. Causó un gran revuelo en su momento. El marido, Rodrigo Espinosa, es uno de los hombres más ricos de la región. Intentó encontrarla durante años, pero eventualmente se dio por vencido. Se volvió a casar hace 5 años con una mujer mucho más joven. Tiene 2 hijos ahora». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Rodrigo se había vuelto a casar. Tenía otros hijos. Había seguido adelante con su vida, como si yo nunca hubiera existido. No sé por qué me sorprendió o dolió. Por supuesto que había seguido adelante. Los hombres como él siempre lo hacían. Pero había algo en saber que había sido tan fácilmente reemplazada, que me dolió de una manera que no esperaba. «¿Y qué pasó con la mujer que huyó?», pregunté manteniendo mi voz firme. El comerciante negó con la cabeza. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que murió en el camino. Otros que llegó a otro país y comenzó una nueva vida. Espinosa declaró legalmente su muerte después de 7 años.
lo que le permitió volver a casarse. Pero hay quienes dicen que fue solo una formalidad conveniente, que él sabía que ella estaba viva en algún lugar, pero prefirió decir que estaba muerta para salvar su reputación. Terminé de tomarle las medidas con manos temblorosas y le dije que su traje estaría listo en 3 días. Cuando se fue, tuve que sentarme porque mis piernas ya no me sostenían. Así que eso era todo. Yo estaba legalmente muerta. Elena Margarita Villarreal de Espinosa ya no existía en los registros oficiales. En cierto modo era liberador. Significaba que nunca podría ser obligada a regresar, que no había lazos legales que me ataran a esa vida anterior. Pero también era extraño pensar que en el lugar donde nací, donde pasé los primeros 28 años de mi vida, ahora era solo un recuerdo, una historia de advertencia que las madres contaban a sus hijas sobre los peligros de seguir al corazón, en lugar de a la razón. Esa noche le conté a Miguel sobre el comerciante y lo que había aprendido. Él me abrazó en silencio durante largo rato. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Honestamente no lo sé, respondí. Triste, aliviada, enojada, libre, todo al mismo tiempo. Miguel asintió comprendiendo como siempre. Él siguió adelante con su vida, dijo. Tú también lo hiciste. La diferencia es que él se quedó en la misma jaula con una compañera diferente. Tú eres libre de verdad. Tenía razón, por supuesto. Rodrigo podía haberse casado 1000 veces, pero seguiría siendo el mismo hombre, viviendo la misma vida vacía, buscando estatus y riqueza en lugar de conexión genuina. Mientras que yo, aunque había perdido todo el confort material, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi alma de vuelta. Había ganado la capacidad de mirarme en el espejo y reconocerme. Había ganado amor verdadero y una familia elegida en lugar de impuesta. Cuando lo miraba así, yo había ganado y él había perdido. Sin importar quién tenía más dinero o mejor posición social, decidí entonces que era tiempo de ser completamente honesta con Sebastián. Ya tenía 10 años. Lo suficientemente grande para entender verdades complicadas. Una tarde de sábado, cuando Miguel estaba trabajando en el jardín y Sebastián leía en la pequeña mesa que servía como su escritorio, me senté frente a él. Sebastián, necesito contarte algo importante sobre tu familia, sobre de dónde vienes. Él dejó su libro y me dio toda su atención con esa seriedad que tenía cuando sabía que algo era importante. Le conté toda la historia entonces, sin editarla para hacerla más fácil de digerir. Le conté sobre mi matrimonio con Rodrigo, sobre cómo nos habíamos conocido Miguel y yo, sobre nuestra fuga y todo lo que habíamos sacrificado para estar juntos. Y luego llegó la parte más difícil. Sebastián, Miguel es tu padre en todas las formas que importan. Él te ha criado desde que naciste, te ama más que a su propia vida, pero necesitas saber que biológicamente, tu padre es Rodrigo Espinosa, el hombre con quien estuve casada. Estaba embarazada de ti cuando Miguel y yo huimos. Vi las emociones cruzar el rostro de mi hijo, confusión, shock, dolor, y finalmente algo que parecía comprensión. ¿Miguel lo sabe?, preguntó con voz pequeña. Sí, respondí. Lo supo desde el principio, y eligió amarte de todas formas. Eligió ser tu padre aunque no compartieran sangre. Eso hace que su amor por ti sea aún más especial porque fue una elección consciente, no solo un accidente biológico. Sebastián procesó esto en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente preguntó algo que me rompió y sanó el corazón simultáneamente. ¿El otro hombre, Rodrigo, sabe que existo? Negué con la cabeza. No, él cree que morí durante la fuga. Nunca supo que estaba embarazada cuando me fui. Para él tú no existes. Sebastián asintió lentamente. Entonces no tengo 2 padres, dijo. Solo tengo uno, Miguel. Porque un padre de verdad es quien te cuida y te ama, no solo quien te dio su sangre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mientras abrazaba a mi hijo extraordinario, que acababa de demostrar más sabiduría que la mayoría de los adultos. Miguel llegó del jardín justo en ese momento, y vio nuestro abrazo y mis lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Sebastián se soltó de mí y caminó directo hacia Miguel. Le contó mamá sobre Rodrigo. Dijo sin rodeos. Sobre cómo eres mi papá por elección, no por accidente. Vi a Miguel palidecer, claramente preocupado por cómo Sebastián había tomado la noticia. Pero entonces Sebastián hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Abrazó a Miguel con fuerza y dijo, «Gracias por elegirme, papá. Gracias por amar a mamá lo suficiente como para amar también al bebé de otro hombre. Eso te hace el mejor papá del mundo». Miguel se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Sebastián, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Hijo,
dijo con voz quebrada. Tú nunca fuiste el bebé de otro hombre para mí. Fuiste mi hijo desde el momento en que supe que existías. La sangre no hace a una familia. El amor lo hace. Y yo te he amado cada segundo de cada día desde antes de que nacieras. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Miguel y yo nos sentamos en nuestro pequeño jardín bajo las estrellas. ¿Crees que hicimos lo correcto al decirle la verdad?, preguntó Miguel. Creo que merecía conocerla, respondí. Los secretos tienen una manera de salir eventualmente, y es mejor que venga de nosotros con amor que de algún extraño con malicia. Miguel tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos. Estos 11 años contigo han sido los mejores de mi vida, dijo. A pesar de toda la dificultad, de todo lo que sacrificamos, no cambiaría nada. Yo tampoco, respondí honestamente. Algunas personas viven 100 años y nunca conocen el amor verdadero. Yo lo encontré y tuve el coraje de perseguirlo. Eso me hace una de las personas más afortunadas que existen. Nos sentamos en silencio cómodo, escuchando los sonidos nocturnos del vecindario, sintiendo la brisa cálida que traía el aroma de las rosas que Miguel había plantado. Este era nuestro hogar. No era grande ni elegante, pero era nuestro en todos los sentidos que importaban. Los años siguieron pasando. Sebastián creció hasta convertirse en un joven reflexivo e inteligente. A los 15 decidió que quería ser maestro, que quería ayudar a otros niños a descubrir el amor por el aprendizaje como nosotros le habíamos enseñado. Miguel y yo trabajamos duro para ahorrar suficiente dinero para enviarlo a la escuela normal en San José. Era un sacrificio enorme para nosotros económicamente, pero valía cada centavo ver a nuestro hijo perseguir su sueño. Mientras tanto, yo había comenzado a escribir no solo en mi diario, sino historias para publicar. Pequeñas historias sobre inmigrantes y personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. Una revista local comenzó a publicar mis cuentos ocasionalmente, pagándome pequeñas sumas que ayudaban con los gastos de la educación de Sebastián. Era irónico que el sueño que había tenido de niña de ser escritora, finalmente se estaba cumpliendo, pero no en los salones literarios elegantes de la Ciudad de México como había imaginado, sino en una pequeña casa en Costa Rica escribiendo en una mesa desgastada después de días de coser ropa. Miguel, a sus 55 años, seguía trabajando pero había desarrollado problemas de espalda por años de trabajo físico duro. Ya no podía hacer el trabajo de la plantación, así que comenzó un pequeño negocio de jardinería, cuidando los jardines de las casas más acomodadas del pueblo. Era un trabajo más suave que le permitía usar su verdadero talento. Sus jardines se volvieron famosos en la región. Pequeñas obras de arte vivas que combinaban plantas nativas con las técnicas que había aprendido en México. Me encantaba verlo trabajar, la misma concentración y ternura que había visto la primera vez en Xalapa. Algunas cosas nunca cambian, pensaba. El hombre que se enamora de él sigue siendo el mismo hombre que cuida las plantas con amor infinito. Y yo, la mujer que se había enamorado de esa ternura, seguía enamorándome de él cada día de maneras nuevas y antiguas simultáneamente. Cuando Sebastián tenía 21 años y había terminado su formación como maestro, nos sentó a ambos para una conversación seria. Quiero ir a México, dijo sin rodeos. Quiero conocer el lugar de donde vienen, ver Xalapa, entender completamente mi historia. Mi primer instinto fue decir que no, que era demasiado peligroso, que alguien podría reconocerlo. Pero Miguel, más sabio que yo como siempre, puso su mano en mi brazo. Es un adulto ahora, Elena. Tiene derecho a conocer sus raíces. Y después de más de 20 años, dudo que alguien haga la conexión. Tenía razón, por supuesto. Sebastián era un hombre joven que nunca había estado en México, que llevaba un apellido diferente y había crecido en otro país. No había razón real para que alguien lo relacionara con la Elena Espinosa, que había huido hacía tantos años y que estaba legalmente muerta. Así que le dimos nuestra bendición y todo el dinero que pudimos juntar para su viaje. Antes de partir, le di mi libro de oraciones con todas las cartas y páginas de diario que Sebastián estuvo en México durante 3 meses. Nos escribía cartas largas describiendo todo lo que veía y experimentaba. Visitó Xalapa y caminó por las mismas calles donde Miguel y yo nos habíamos enamorado. Vio la casa donde yo había vivido, ahora habitada por la nueva familia de Rodrigo. Desde lejos vio a Rodrigo, ahora un hombre de casi 70 años, todavía imponente pero claramente envejecido. Sebastián describió ver a sus medio hermanos, 2 jóvenes que no tenían idea de que existía un hermano mayor nacido del primer matrimonio de su padre, con una mujer que creían muerta. Fue extraño, escribió Sebastián,
Ver al hombre que biológicamente es mi padre y no sentir nada. Ninguna conexión, ningún deseo de presentarme. Solo curiosidad académica. Porque mi verdadero padre está allá en Costa Rica esperando mi regreso. También visitó al padre Sebastián, quien milagrosamente seguía vivo a sus 87 años. El anciano sacerdote lloró cuando Sebastián se presentó como el hijo de Miguel y Elena. Pensé que nunca sabría qué había sido de ustedes, le dijo a Sebastián. Dile a tus padres que sus oraciones fueron respondidas. Que encontraron la paz que buscaban. Cuando Sebastián regresó de México era un hombre cambiado, no en su esencia sino en su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Entiendo ahora por qué hicieron lo que hicieron, nos dijo la noche de su regreso mientras cenábamos juntos. Vi las jaulas doradas en las que vive la gente rica de Xalapa. Vi cómo las mujeres siguen siendo tratadas como posesiones más que como personas. Vi la vacuidad detrás de todas las apariencias elegantes. Y entendí que ustedes eligieron vida real sobre vida falsa. Eligieron amor verdadero sobre comodidad vacía. Y yo soy el resultado de esa elección valiente. Soy libre porque ustedes tuvieron el coraje de buscar libertad. Las palabras de nuestro hijo nos validaron de una manera que no sabíamos que necesitábamos. Por años había llevado una pequeña semilla de duda, preguntándome si habíamos sido egoístas, si habíamos condenado a nuestro hijo a una vida más difícil por nuestras decisiones. Pero verlo ahí, un hombre completo y satisfecho que entendía su historia y estaba orgulloso de ella, borró todas esas dudas.